Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. En esta ocasión vamos a hablar de las huellas, rastros y señales de los animales ibéricos. Y para eso nos hemos venido aquí a este embalse, donde hay una orilla de barro fresco, que al fin y al cabo es como un libro abierto, donde aves, mamíferos, incluso algunos reptiles, nos han dejado sus huellas. Así que vamos a observarlas a ver qué nos cuentan. Fijaos qué concurrida está la orilla. Aquí podemos ver rastros que se cruzan, de pequeños andarríos, alguna anátida, quizá también alguna pata de alguna gaviota. Todo ello bordeado de las gruesas huellas de un perro. Fijaos cómo marca las uñas, son unas patas bien grandotas que se han hundido mucho en el fango. Como veis, el observar las huellas es mucho más fácil que observar a los propios animales, que muchas veces son esquivos y normalmente no están ahí para verlos. Pero si sabemos leer y podemos ver la información que nos van dejando, podemos descubrir todo eso. Por ejemplo, la dirección que llevaban, qué tipo de alimentos estaban buscando, a qué hora más o menos del día pasaron. Hay muchísima información aquí contenida. ¿Veis estas pequeñas huellas que se marcan con las uñitas y un pequeño talón? Son huellas que parecen como si fueran de un perro, pero muy chiquitín, quizás mucho más abiertas y con las uñas más largas. Pues son de un bisón americano. Los bisones americanos han desplazado al bisón europeo y por desgracia colonizan la península y la verdad es que son bastante dañinos. Muchas veces ataca los nidos de las aves acuáticas, las crías de los galápagos también acaba por ejemplo con las poblaciones de rata de agua. Es una especie muy perjudicial porque está muy extendida y es un gran predador que digamos que no deja títere con cabeza. Aquí en el embalse seguramente por esta orilla ha ido buscando ranas o alguna cría de algún galápago. Observar las huellas de los animales nos habla de su comportamiento, de sus hábitos, de alimentación y costumbres. Por ejemplo, si os fijáis en esta piedra, vamos a ver que alrededor hay un montón de huellas de los andarríos. En este caso seguramente de un ejemplar. Y pensamos, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque muchos insectos se esconden justo aquí en la humedad, en la parte más sombría de la piedra, en las rendijas, y él lo sabe, con lo cual él empieza a girar alrededor metiendo el pico por estas rendijas y de aquí saca, por ejemplo, pequeñas moscas o pequeños animalillos que va encontrando. Un rastro de bisón americano. Y nos dice dos cosas. La primera es que ha campeado por la orilla y la segunda es que ha encontrado un cangrejo americano y lo ha devorado, porque aquí están sus restos. Aquí podemos ver la carcasa de la cabeza y el tórax y una de las pinzas del animal. El bisón ha devorado toda la parte blanda del abdomen del cangrejo y ha dejado las partes más duras e indigeribles. En un embalse como este también podemos encontrar muchos restos que nos hablan de su fauna. Por ejemplo, yo que puedo adivinar que hay carpa no porque las haya visto, sino porque he encontrado en la orilla un cráneo de uno de ellos. Fijaos en la anatomía de este cráneo de carpa. Podéis ver aquí un poco el pico córneo con el que estos animales ozan en el fondo del embalse para buscar alimento, y aquí vemos el orificio donde estaba el globo ocular. La verdad es que es un cráneo muy bonito que ya está blanqueado por el sol. Ahora nos vamos a acercar monte adentro para encontrar otro tipo de rastros y huellas. Así que nada, acompañadme. Otra manera de encontrar fauna en el campo sin verla es encontrar los restos que podemos ver, por ejemplo, debajo de un nido de una rapaz. Aquí me he encontrado, por ejemplo, un cráneo de lagarto acelado y otro de conejo. Los rastros de animales muertos nos hablan de la fauna que, por ejemplo, puede haber en este encinar. ¿Cómo los he encontrado? Es sencillo. Tendremos que localizar alguna madriguera de algún predador, como por ejemplo un zorro o por ejemplo un nido de una rapaz. Todos los animales, por pequeños que sean, dejan sus rastros y sus señales. Por ejemplo, en cualquier paseo podemos encontrar una corteza que es de un fresno, en donde se aprecia, por ejemplo, todas las galerías de los pequeños escarabajos escolítidos. Los escolítidos son unos escarabajos minadores. Lo que hacen es que ponen huevos en la corteza del árbol, estos nacen y por el interior se van comiendo la parte blanda que hay entre el duramen y la corteza del propio árbol. Fijaos, dentro de la corteza
estos canales paralelos más profundos son las hendiduras que hacen los adultos para depositar los huevos. Una vez que los huevos nacen, las larvas se reparten el terreno yendo a comer cada una hacia un lado. Por eso se ven estas galerías tan finas que, como veis, también mueren en una parte mucho más ancha y digamos es donde la larva ha pupado. Después de haber comido una gran parte de la madera, la larva se queda aquí quieta y ahí pupa. Aquí se puede ver toda la marca de un montón de generaciones de escolítidos. Fijaos como una simple corteza tirada en el monte nos relata una historia tan bonita, una historia biológica tan bonita de cómo esos escarabajos han repartido la corteza y cómo las larvas se las han apañado para no coincidir unas con otras y poder comer todo el interior de una manera lo más óptima posible. Y os voy a dibujar unas muestras de lo que serían otro tipo de rastros y señales de animales. Por ejemplo, dos plumas que nos encontramos en el campo y queramos saber por qué animal han sido, digamos, arrancadas, porque muchas veces nos podemos encontrar restos de una paloma o una perdiz y decimos, bueno, ¿este animal cómo ha muerto? Pues quizá a lo mejor viendo lo que es el cañón de la pluma podemos, digamos, dilucidar un poco qué ha pasado con ese animal. Este es el cañón de una pluma. Por ejemplo, si esta pluma ha sido arrancada por una ave rapaz, nos encontraríamos una hendidura en el cañón, pero sin rotura. Sin embargo, por ejemplo, un carnívoro que hubiera atrapado a esta misma ave, lo que hubiera hecho es desgarrar, porque los molares de un carnívoro lo que hacen es que machacan el cañón de la pluma, lo desgarran y muchas veces nos lo encontramos totalmente roto. Si, como vemos en este dibujo, más que una hendidura es un desgarro y la pluma está prácticamente machacada, seguramente será un pequeño carnívoro, algún mustélido o similar. Vamos a pasar a comentar otra cosa. Fijaos en este caso un fruto, una avellana que nos encontramos en el campo, que esté devorada, también nos puede dar mucha información. Por ejemplo, si la avellana tiene una hendidura muy pequeña, con restos de picotazos a su alrededor, ha sido trabajada por un pequeño párido, como un carbonero o herrerillo. Si el agujero que nos encontramos en la avellana es bastante más grande y destartalado, pensamos que normalmente ha sido un pájaro carpintero el causante de dicho trabajo en la avellana, del fruto, porque los pájaros carpinteros tienen un pico muchísimo más potente que el que puede tener un herrerillo o un carbonero. Una avellana está totalmente casi destruida, con un agujero bastante irregular y bastante grande. Ha sido obra de un córvido. Vamos a pasar a otro tema, que es un poco el de cómo encontramos los excrementos en el campo. Los animales, cada uno tiene su costumbre, y no todos defecan por cualquier sitio, sino que tienen sus estrategias. Por ejemplo, si vemos un montón de piedras, por ejemplo de un pequeño muro o simplemente un pequeño berrocal, y en la parte de arriba nos encontramos excrementos, estos suelen ser típicos de predadores como por ejemplo un zorro o incluso las jinetas. Las jinetas y zorros dejan los excrementos en lugares prominentes, normalmente son excrementos que suele haber restos de pelo, huesos, incluso algunos frutos. ¿Por qué? Porque de esa manera marcan el territorio y sirven como indicativo de que ese territorio está ocupado. En una depresión del terreno podemos encontrar los excrementos, por ejemplo, de un tejón. Por ejemplo, los tejones son muy dados a hacer esto. Excavan con sus propias patas un pequeño agujero y ahí depositan los excrementos. Sobre este mismo dibujo voy a explicar que también los felinos hacen lo mismo, pero enterrándolos, luego los cubren con arena. Si por el contrario lo que vemos es un acúmulo grande o una letrina de un montón de excrementos pequeños, pues podemos pensar en un conejo, o en conejos, en una comunidad de conejos, o ratas de agua o similar. Al lado, por ejemplo, de alguna roca o algún montículo, dejan una gran agrupación de pequeños excrementos o cagarrutero y siempre tienden a ir al mismo sitio. Con el paso del tiempo se forman verdaderas montoneras
de estiércol. Este es un lugar donde todos los miembros de esa comunidad van un poco a investigar, a oler, a ver si las hembras, por ejemplo, están en celo o no están en celo. Y digamos que es una especie de sitio, es como una especie de Facebook para roedores. Bueno, estos son unos ejemplos de lo que nos muestra la naturaleza. Ella es como un libro abierto. Si sabéis mirar, hay un montón de huellas, restos y señales de un montón de animales, ya sean grandes o pequeños. Así que os animo a que salgáis al campo con vuestra libreta, un bolígrafo o mejor incluso una cámara de fotos para sacar luego imágenes de todo lo que estáis viendo. Y nada, con ello me voy a despedir hasta el próximo capítulo del Cuaderno de Gaia. Hasta la próxima. Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. En esta ocasión vamos a hablar de las huellas, rastros y señales de los animales ibéricos. Y para eso nos hemos venido aquí a este embalse, donde hay una orilla de barro fresco, que al fin y al cabo es como un libro abierto, donde aves, mamíferos, incluso algunos reptiles, nos han dejado sus huellas. Así que vamos a observarlas a ver qué nos cuentan. Las gruesas huellas de un perro. Fijaos cómo marca las uñas, son unas patas bien grandotas, que se han hundido mucho en el fango. Como veis, el observar las huellas es mucho más fácil que observar a los propios animales, que muchas veces son esquivos y normalmente no están ahí para verlos. Pero si sabemos leer y podemos ver la información que nos van dejando, podemos descubrir todo eso. Por ejemplo, la dirección que llevaban. Fijaos qué concurrida está la orilla. Aquí podemos ver rastros que se cruzan, de pequeños andarríos, alguna nátida, quizá también alguna pata de alguna gaviota. Todo ello bordeado de